Asambleísta Jerónimo Yantalema. Yupaychani mashi presidente y allipuncha mashi asambleístas. Ñukanchik achkata kusikunchik kay kamachik manta imamanta ñukanchik wambrakunamanta ñukanchik kipa wiñaykunamanta parlakushkamanta. Ashtawan karin punta pachapika tapurinami kanchik maypita kanchik maykamataq chayashkanchik ñukanchik kipa wiñaykunawan. Kallaripi tapurinami kanchik ñukanchik Ecuador mama llaqtapika achikllami rikuskanchik yallitaq yarikay yallitaq llaki wambrakunata llakichikuskamanta. Imamanta chay kari ñukanchik mama llaqtapi mana charinchik shuk achiklla yuyaykunata ñukanchik kikin murukuna ñukanchik kikin tarpuska chagrashkata mikuyta ushankapak. Imamanta chay kari kanllamanta shamuk mikuykunata yalli mikukushkamanta. Chashnaka ñukanchik llankashka allpapi pukuchishka chagrashka murukunaka yanka shina sakirishka. Chaymanta wambrakunaka kipa wiñaykunaka waqllirispa mana alli wiñaytukushkakuna. Chay washa salud manta rimakpi tapunchi wambrakuna kipa wiñaykuna kunan punllapi paktanchu may hambirina wasikunama rinapak paykuna kipa wiñaykuna kashkamanta mana charinchu llankaykunata mana charinchu kullkikunata chashnakakpika paykunaka mana charinchu kay punllakamaka chay hambina wasikunaman chayankapak paykunapak derecho nishkataka. Chay washa yachanakunapi rikukpi yachaypi kaypi ninchik educación media, educación superior. Ñami kunan kay censo 2010 rikuchin. Waranga wambra kunami yachana wasikunaman mana rikun y hatun yachana wasikunaman karin mana charinchu yaykunkapak paykunapak ushaita. Imamanta chay kari estado mana imatu rashka kay kama wambra kuna hatun yachana wasikunaman richu. Astawan karin wiñachishka kay ayllu llaqtakunamanta wakchalla llaqtakunamanta shamu wambrakunaka punllanta washaman sakirishpa katichun hatun yachana wasikunapi hatun llaqtakunapi yachakunallami kunan punllakunaka hatun yachana wasikunaman yaykuy ushashka. Shinallatak ñukanchik Ecuador mamanta mana ashallakunachu lluksishka kanllaman. Waranga wambrakunami paykunapak yayakunawan mamakunawan llukshina tukushka chay kari kay Ecuador mama llaqtapi mana llank'aykuna tiyashkamanta. Shinapish kay punllakunaka kanllaman Españapi por ejemplo llakitami apakunkuna wambrakuna imamanta tayta mamakuna llank'ay y llaqlla sakirishkamanta. Chay karin wambrakuna paykunapak tayta mama mana llank'ayta charikpika paykunaka mana ñarritukunchu yachana wasikunaman hatun yachana wasikunaman. Shinakakpika kay kamachikpika achikllami sakirina kan imalayata kay wambrakuna kipa wiñaykunaka ñukanchik paykunapak derechota kancha llaqtapi kashpaka paktachitukunka. Y shinallatak shuktak asuntos laborales ninchi o explotación laboral wambrakunaka kipa wiñaykunaka mana kay kamaka shuk alli derechota charishkachu paykunapak llankanapak. Maypipis hatun llakiman urmashka llaqtapi kashpa ayllu llaqtapi kashpa ashtawan karin hatun llaqtakunapi mana shuk título charin mana experiencia charin chashna nishpaka yankata kullkita kushpami llankachikuna hatun llaqtakunapi y hatun empresakunapipas. Y shinallatak mana chaylla ashtawan karin kipa wiñaykunata wambra kipa wiñaykuna shina hatarikpika ñami huchachi kallarishkakuna ñami preso y kallarishkakuna sarun 22 de marzo ta wambrakuna purirka chay tukuy purikunamanta kay marcha plurinacionalpi purikunaka 60% mi wambrakuna karka Pangi Zamora Chinchipe manta kay Quito Villacama wambrakuna purirka. Pero imatan nirkakuna ñami huchachi kallarin kuna nispa kaykunaka saboteadores kaykunaka terroristas imalate kan kay estado
Yakichi, ñukanchik wambrakunata, punllanta kunankarin ña judicialización muyaykuchi. Chaymanta ñukanchik ninchik, kay kamachikpika achikllami sakirina kan wambrakunapak derechos ninchik, o wambrakunapak ushaykunaka. Ama yanga shina kay mama constitución pi kishkashkalla sakirichun. Hasta wankarin kamachikunapi achiklla sakirishka kachu. Chaymanta mi ñukanchik ninchik kay wambrakunapak, kipa wiñaykunapak kamachika achiklla tami sakirina kan paykunapak derechos ka Himalayatek pactana kashka y Himalayatek Estado chay derechos ta garantía ta sakirin. Chaymanta ñukanchik ninchik kay kamachika allimi kan punta debate pa. Pero kayta mana estaban sinchi yachpaka yakimi kanga tukuykunapak ya. Compañeros asambleístas, compañeras asambleístas, tenemos alta preocupación respecto a el tratamiento, al informe que acaba de presentar, a este informe del tema de la juventud. Y nosotros observamos grandes preocupaciones, especialmente en la garantía de derechos del Estado. El tema es sencillo. En el ámbito de la violación de los derechos, en el ámbito de la nutrición y alimentación, el Estado ha sido el mayor cómplice de que la juventud prácticamente sea arrastrada por una agenda de los monopolios de la alimentación, prácticamente sacrificando la nutrición que se ha generado por miles de años a través de la soberanía alimentaria. Nuevas generaciones han sido arrastradas en ausencia de políticas públicas del Estado a una creciente desnutrición, consecuentemente a una afectación grave de su capacidad social, económica y política. Esto muestra que las políticas públicas tienen que procurar un equilibrio entre el consumo de la producción local y entre el consumo, por supuesto, de alimentos que vienen de la agenda externa. Por otro lado, en el ámbito de salud, preguntamos aquí a los señores asambleístas y a la comisión, ¿de qué manera esta ley entonces va a dejar garantizado en vista de que los jóvenes en este momento no tienen garantizado el acceso a la salud, ni en el sector público, ni en la seguridad social, ni en el sector privado? Consecuentemente, la pregunta a la comisión, ¿de qué manera este derecho a la salud va a quedar garantizado si el Estado no se responsabiliza por la juventud? Por otro lado, creemos que el otro déficit que tiene el Estado ecuatoriano respecto al tema educación, claro, se dice el derecho a la educación, pero no se establece en la ley el mecanismo cómo se va a garantizar el derecho a la educación secundaria y a la educación superior. La juventud, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas, han sido víctimas de una brutal exclusión de los sistemas educativos de educación media y educación superior. Si no, verifiquen los datos alarmantes que establece el censo del 2010, que hay miles de estudiantes que ya no van al colegio por varias razones, y hay miles de estos estudiantes que terminan el colegio que no pueden ingresar a las universidades. Ahí la pregunta, ¿cómo esta ley va a garantizar esos derechos que han sido violentados a los jóvenes en el Ecuador? Por otro lado, mirando el aspecto de la migración, aunque este proyecto, este informe, toca el aspecto de la migración, pero no establece mecanismos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los jóvenes hijos de migrantes que se han quedado sin empleo y ahora no pueden ir a las universidades en extranjero? Entonces, ¿dónde está la política concreta para favorecer o respaldar a los migrantes, en este caso, cuando sus padres se quedan sin empleo en el exterior? Entonces, mínimamente la política pública, esta ley tiene que establecer mecanismos de becas para esos estudiantes donde sus padres y madres se han quedado desempleados en el exterior, pues de tal forma que su carrera académica no sea sacrificada. Y finalmente, el tema de la explotación laboral y la criminalización.
Los jóvenes en el Ecuador, más que nadie, han sido víctimas de la explotación laboral, sea por el sector público, sea por el sector privado, inclusive en el sector comunitario se dan estas falencias. El tema es, esta ley, ¿cómo va a garantizar que los derechos laborales de la juventud quedan establecidas, garantizadas por el Estado y por todos los sectores, por el sector privado, el sector comunitario y el sector público? Y finalmente, la judicialización de la lucha social a los que han sido víctimas las jóvenes. El caso del compañero dirigente universitario, joven dirigente que está encarcelado por repetidas veces, es una muestra cómo se ha judicializado la lucha social de la juventud. Pero no es solo eso. Acaba la marcha del 22M de demostrar que el 60% de jóvenes fueron capaces, de los pueblos y nacionalidades y el sector social, de levantarse y caminar por 15 días consecutivos desde Zamora hasta Quito, en el cual han puesto en el debate nacional el modelo extractivista minero del régimen, ha puesto en el debate nacional la ausencia de políticas redistributivas del régimen, han puesto en el debate nacional la imposición sistemática de impuestos sobre el pueblo ecuatoriano, han puesto en el debate nacional la ausencia de políticas, la mayor deuda de este régimen que tiene que ver con el tema de soberanía alimentaria, que tiene que ver con las reformas agrarias, que ni la Asamblea ni el Ejecutivo han cumplido durante estos 5 años. Y así también acaba esta nueva generación, hombres y mujeres de jóvenes que caminaron por 15 días de demostrarle al país que aquí se está judicializando la lucha, la protesta social. En este ámbito proponemos algunas observaciones concretas. Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, el Estado ecuatoriano es el único Estado de este régimen que garantiza, que pretendía resolver los problemas educativos, que no ha sido capaz, por ejemplo, de implementar los sistemas de residencia estudiantil para estudiar en los colegios y estudiar en las universidades, cuando muchos países ya han resuelto este déficit de acceso a la educación a través de la vivienda estudiantil. Creo que esta ley, compañero César Rodríguez, ponente de esta ley, tiene que establecer derechos concretos. Por ejemplo, la implementación del Estado de residencias estudiantiles para que estudiantes universitarios, secundarios, que vienen del campo a la ciudad, puedan tener ese derecho mínimo a la vivienda, a la residencia estudiantil, para lograr cumplir con el objetivo del derecho a la educación. Porque en este momento los estudiantes campesinos e indígenas, a más de ser discriminados brutalmente en las ciudades, no tienen un espacio físico garantizado para poder cumplir con dignidad sus estudios secundarios y sus estudios universitarios. Pero por otro lado, consideramos que en el ámbito de la salud, lo mínimo que se espera precisamente es que esta ley establezca derechos mínimos y obligatorios, tanto en el sector público, en la seguridad social y el sector privado. Tienen que quedar garantizado el derecho a la salud preventiva y a la salud curativa de todos los jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas, y especialmente de la juventud que ha sido marginada históricamente. Por otro lado, el derecho a la justicia. Compañera Lourdes y compañero César, a mí me preocupa cómo esta ley prácticamente termina a los jóvenes entregando a la jurisdicción ordinaria, cuando en la Constitución se establece la pluralidad jurídica. Pregunto a la comisión, ¿los jóvenes de los pueblos y nacionalidades van a verse sometidas también a la justicia ordinaria? Estas tienen que garantizar, la ley tiene que garantizar el derecho a que los jóvenes indígenas accedan con toda la libertad a la jurisdicción indígena. Yo no sé por qué todavía la Comisión de Derechos Colectivos, siendo la mayor defensora y la mayor responsable de garantizar los derechos colectivos, no establece un articulado en el que se establezca claramente que en las jurisdicciones de pueblos y nacionalidades los jóvenes tendrán garantizados justamente el ejercicio pleno
de la jurisdicción indígena. Y por otro lado, el ámbito de la participación. Compañeros de la comisión y compañeros asambleístas, no es suficiente de que se creen consejos y consejos de las juventudes, sean estos parroquiales, cantonales y provinciales. Si en el ejercicio democrático de designación y representación democrática, los jóvenes no tienen garantizados el mínimo de su población. Se establece que en el Ecuador prácticamente la población juvenil supera al 20%. Consecuentemente, en la representación de designación pública de cargos públicos, deberían tener los jóvenes el mismo porcentaje de su representación en el país. Y por otro lado, en la designación democrática de cargos públicos de elección popular, esta ley también tiene que garantizar la participación de los jóvenes. Si no, seguimos con normas adultocéntricas, y a eso evidencia que de los 124 asambleístas que estamos en este pleno, ¿cuántos jóvenes están de ellos? ¿Cuánto por ciento de jóvenes? Entonces, tenemos que garantizar el mínimo vital de su población, la representación de los jóvenes desde los territorios parroquiales, cantonales, provinciales, hasta el nivel nacional. Ahí hablamos de participación. Si solamente para entretener a la juventud creamos los consejos de jóvenes, no habremos resuelto. Otro aspecto, es interesante la institucionalidad, pero una institucionalidad que sigue haciendo el juego al Estado colonial, al Estado uninacional, no ha resuelto el problema fundamental. ¿Por qué no hablamos de asamblea o por qué no hablamos de la institucionalidad plurinacional de la juventud? ¿O ya se olvidaron que en el Ecuador hay más de una nacionalidad? Por lo tanto, nosotros creemos que en la institucionalidad debe establecerse justamente la pluralidad. Las asambleas y los consejos que se creen tienen que ser plurinacionales, con representación equitativa de los pueblos y las nacionalidades. Consecuentemente, compañeros y compañeras asambleístas, si esta ley de los jóvenes simplemente termina en una maravillosa declaración y no garantiza los derechos fundamentales, no hemos dado el paso fundamental. Muchas gracias.